es momento de grandes hábitos, uno de mis segmentos favoritos en este 2024, que lo incorporamos de hecho para traer las letras a este programa y a este canal. Y bueno, Luz Mari Castrillón es quien nos acompaña, un honor por supuesto tener a una autora de este calibre. Nos va a presentar su trilogía particular en esta oportunidad, Los sueños que no cuento, El dragón parte 1 y Los sueños que no cuento y El Chompimpa parte 3, pero también ya nos ha dicho que ha hecho una trayectoria bastante llamativa y por eso, qué mejor que escenario que en la mañana. Primero, gracias por contar con nosotros, Luz Mari, bienvenida en la mañana. Muchas gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad que me han brindado en este momento de poder participar y presentarles mi más reciente obra. Bueno, Luz Mari, primero cuéntanos la pregunta básica, eso de cómo comienza el camino de Luz Mari para la escritura, cómo llegó a escribir libros. Bueno, primero que todo crecí en un hogar rodeada de muchos libros, papá leía, mamá leía, así que yo siempre desde muy pequeña sentí esa curiosidad por saber qué había dentro de esas tapas que siempre acariciaba y miraba qué había dentro de esto, y cuando yo comencé a leer descubrí que eso también me gustaba a mí. Si hubiera un autor, hablando de todo eso, porque dicen que para escribir hay que leer bastante, si hubiera un autor referente, y antes de hablar de la misma temática de los libros, ¿qué libros fue los que más llegaron a impactar? Bueno, me gustó mucho al principio, cuando tenía unos 12, 13 años, una novela de un autor que hasta este momento me encanta, Alejandra de Stefano Terra. Fue la que me conmovió. Después entonces leía Kafka, que con él entonces... Kafka. Sí. Una maravilla, Luz Mari. Mientras aquí vemos en portada, ¿no? Tenemos la primera, segunda, tercera parte, bueno, la portada, los sueños que no cuento y Cascanueces. Primero cuéntanos esa particularidad de que los tres libros, esta trilogía, coinciden con el mismo título, Los sueños que no cuento. Primero cuéntanos precisamente esa sinopsis de esas tres partes. Resulta que cuando tenía más o menos 11 años, tenía sueños como extraños. Y mamá me regalaba por aquel entonces un diario y ahí comienzo a escribir los sueños. Hace más o menos 2 años y medio vuelvo a leer los diarios y encuentro que tenía historias muy buenas de aquellos sueños que yo le escribía desde aquel entonces hasta este momento. Y decidí entonces convertirlos en cuentos. De ahí surge Los sueños que no cuento. ¿Y por qué el título? Porque nosotros casi nunca salimos a contarle a la gente, claro, anoche soñé esto y lo otro, entonces por eso lo titulé de esa manera. Es bastante interesante y llama la atención que cada uno de sus libros está basado en sueños que usted en su niñez o entre la niñez y la juventud pues tuvo y plasmó en su diario. ¿Cómo o usted de repente si tiene alguna técnica o algún ritual para poder conectar con esos sueños y plasmarlos? Porque hay muchas personas que, lo digo por experiencia, a veces sé que sueño algo, pero no recuerdo exactamente detalles sobre las cosas que estoy soñando. Así que es interesante pues conocer de repente también alguna anécdota que usted haya tenido escribiendo estos libros. Sí, no, recuerdo cuando estaba muy niña me pasó algo particular y esa noche vi como mi cuerpo quedó tendido en la cama y mi espíritu, mi yo o mi conciencia, como quiera llamarse, salió como disparado y quedé como una cometa. Entonces al día siguiente yo lo recordé y yo dije, qué interesante. Le pregunté a mi hermana si ella soñaba y me dice, claro que sí. Y yo le conté y ella me dijo, no, es que estás loca. Y me gustó la manera de cómo se realizó ese sueño y mamá lo que me dijo ese día es, no hija, usted sueña diferente. Entonces cada vez que me sucedía eso, los copiaba en mi diario. Claro. Y de ahí entonces surgen estas historias. De hecho, hablar propiamente de los sueños como un género mismo de la literatura, lo onírico. Hay muchísimos autores que apuestan a lo onírico y pues esta manera de como trasladar los sueños a libros para niños, para toda la familia en general. Yo los libros infantiles los llamo para toda la familia porque al final también varios adultos los involucramos en nuestra biblioteca. Pero yo te pregunto, Luz Mari, uno, ¿cómo, o sea, en ese proceso que tú, admirable te digo, de soñar
y inmediatamente, bueno, yo soñé esto y lo apunto, pero tú, ¿cómo decides qué sueños incluyes, qué sueños omites, qué metáforas incluyes? ¿Es un proceso muy complejo? ¿Ha habido sueños que no has querido contar? ¿Cómo es ese proceso tan simpático? Bueno, al principio, como ustedes saben, los sueños son distorsionados, no tienen una estructura como un cuento normal. Entonces, ¿qué hice? Solamente escribía, no, anoche soñé en tal lugar, y un escenario y lo que venía a mi cerebro. Y que entonces, hace 2 años y medio, entonces dije, bueno, voy a hacerles una estructura de un inicio, un nudo, un desenlace, y así es entonces como hago mis sueños. Eso sí, los trabajé dejando un valor, Claro. una enseñanza, algo que a los jóvenes le quede y que les sirva para la vida. A todo esto, Luz Mari, y me nace preguntarte, muy curioso, dentro de todos tus sueños, ¿soñaste con ser escritora? Desde pequeña, claro. O sea, estaba dentro de esos sueños, sí, así sí, literalmente. sí, sí. O sea, tuviste ese sueño y dentro de tus cuentos, ¿has tenido algún relato precisamente de esa experiencia como escritor? Sí, recuerdo a los 11 años, recuerdo cuando leí a Alejandra de Stefano Terra, me encantó la historia, esa historia, el escenario es en la península de Anatolia, en Turquía. Fui corriendo y le pregunté a papá dónde quedaba eso, porque estaba muy pequeña, no sabía mucho de aquella geografía, y papá me comentó, mire hija, esta es la península de Anatolia, y este es el Mediterráneo. Y desde ese momento yo dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y bueno, ahí es cuando mamá me regala el diario y comienzo a escribir mis primeras historias en un diario. Y a los 14 años entonces escribo el primer cuento, que es Chompimpa. Ok, oye, y hablando de Chompimpa, muy particular. Bueno, ¿eso es un público para más joven, más niños? ¿Hiciste alguna variante entre los tres, entre los 3 libros, perdón? A ver, a mí me gusta, la narrativa mía es el cuento y la novela. Entonces yo dije, bueno, voy a sacar esta trilogía y ya, no más, Ok. pero resulta que sigue La mano termina sucediendo, picando ahí. sí, sucediendo historias, pero me gusta mucho la novela. Hasta este momento he escrito 4 novelas también. Wow, 4 novelas, una antología, nos decías, detrás de cámaras también. Sí, esta es la antología. Tiene 22 cuentos, que fue el primer libro que yo publiqué hace unos 12 años. Y cuéntame, Luz Mari, porque seguramente la familia está en sintonía Sí, también de la sí. mañana, muy orgullosa seguramente de verte Sí. y todo eso. ¿Cómo distribuyes tu tiempo en la vida diaria? ¿Cómo es ser escritora? ¿Cuánto tiempo te toma escribir cada cuento o te tomaba escribir cada cuento? Ok. ¿Cuánto apoyo había de tu familia? Cuéntanos de esa parte. Bueno, tengo un esposo muy querido, 3 hijos, y ellos siempre me han apoyado desde que mi esposo me conoció, que tenía 17 años. Él sabía que lo que a mí me gustaba era leer y escribir. Y cuando yo llegué aquí a Panamá, él nunca me dijo, vete a trabajar, no. Yo tenía siempre mi lugarcito creando mis historias. Entonces de ahí surge mi primer libro que publico, El tren de las 7, que tiene 22 narraciones cortas. Entonces luego continúo escribiendo una novela que también, Volando en Sueños. Más tarde entonces escribo mi historia En el mundo de Er, y Siluetas en la noche también, todo el escenario es en Valdivia, Chile. Y hago una novela de pandemia, porque yo pienso que todo escritor tiene la obligación de dejar escrito aquellos hechos que conmueven al mundo, y de ahí entonces surge esta novela que me gustó mucho, porque dejé plasmado poco a poco cómo es que en Panamá se va sucediendo la pandemia y todas las situaciones que nos conmovieron. Y bueno, ahora entonces estoy trabajando con mi editor, El rostro de un migrante. Oiga, Bastante me interesante. impacta. Y aquí Sí, el entre coterráneos, yo también, nacido en Colombia, pero más panameño, tenía, pues por Sí. supuesto, esa curiosidad, Nati, ¿no? Sí, completamente, Luz Mari. Mencionaste algo muy interesante, que iniciaste entonces o te adentraste a la escritura a los 17 años, bastante joven. ¿Qué consejo le podrías dar tú a los nuevos escritores, precisamente aquellos que tienen muchas cosas en mente que pueden plasmar en un papel, pero no saben por dónde iniciar?
Bueno, yo lo primero que aconsejo es que se ubiquen en un lugarcito de la casa donde ellos se sientan cómodos. Luego que un tema, es muy importante escoger el tema, luego la voz, que también que utilicen una voz donde ellos se sientan cómodos, primera persona, segunda o tercera persona, después entonces los personajes también es muy importante que les crean una biografía. Y que vayan paso a paso a través de la historia. Después de eso, el escenario también es muy importante. Si es real, vayan, vívalo, porque para escribir hay que sentir. Y después que se sienten y que no le tengan miedo a esa página en blanco. Claro, ese bloqueo que te da de escritor. Sí. Mira, abordábamos también en la mañana, en el primer bloque, creo que ya estabas en el set cuando estábamos abordando el tema de los recreos, el tema de que los niños a veces se distraen bastante con los celulares. Y aquí estás hablando de unos libros, de una obra muy enfocada precisamente al rescate de los valores, el rescate de los niños. Coméntanos precisamente cómo esa literatura se remonta a los niños de ahora. Bueno, para mí siempre trabajo con adolescentes y para que ellos vean que la vida no es fácil, que nada viene gratis del cielo, que todo hay que trabajarlo, pero también mi mensaje para los muchachos es que tengan sueños, que vivan sus sueños y que los trabajen. Es muy importante trabajar los sueños para que se hagan realidad. Bueno, Luz Mari, de verdad que ha sido un verdadero honor contar es. contigo en la mañana. Amanecer.deletras, ahí abajo, esas son las redes sociales, Sí, ¿no? sí. ¿En dónde podemos encontrar también toda esta obra? Bueno, los tengo en la librería de Panamá Viejo, en la Casa del Escritor, en el Río Smith. Muchas librerías, en Amazon también los tengo y en... Qué bueno. Yo le voy a decir algo aquí al aire. Cuando haga la presentación del rostro del inmigrante, me llama, por favor. Me llama, con muchísimo gusto estamos en esa presentación, muy llamativo. Luz Mari, ante todo y por supuesto para ti, para todos los autores de este país, de todo el mundo, feliz año y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, también muchas gracias a todos ustedes y les dejo un mensaje, amen los logros. Ámenlos. Por más pequeños que sean. Así es. Ay, qué lindo mensaje, qué lindo que es, Completamente. bastante emocionado para precisamente